Buenos días a todos los que podéis estar escuchando en esta mañana, a los amigos, a la familia, a los hermanos que podéis estar también escuchando. Pues estamos aquí en la iglesia Génesis en Cartagena y queremos alabar al Señor en esta mañana, queremos darle gloria y honra porque Él es digno de ella. Y estaba pensando en esta mañana cuando los discípulos se subieron a la barca y Jesús estaba allí con ellos y se levantó una tempestad muy grande y la barca casi pereció y tuvieron mucho miedo y ellos le dijeron al Señor, que perecemos, despierta. Y entonces el Señor se levantó y le dijo a la tempestad, calla, enmudece, y hasta el mar le obedece. El Señor, por cualquier tempestad que podamos estar pasando en este tiempo, porque son tiempos difíciles, pero el Señor está en la barca, está con nosotros, y Él calma las tempestades que se levanten a nuestro alrededor, porque en Él tenemos todo lo que necesitamos, en Él está la fuerza y el poder. Y en esta mañana nuestro hermano Silvestre nos va a dirigir en la alabanza y en la adoración a nuestro Dios. Así que concéntrate y alábale, porque Él te escucha, porque no es un Dios lejano, es un Dios cercano, un Dios que se preocupa por cada uno de nosotros. En esta mañana le vamos a adorar. Toda la gloria, toda la honra es para ti, Señor. Oh, tú reinas con
obra de majestad. Nos humillamos ante ti, Señor, porque tú eres santo, tú eres grande, tú eres poderoso. Aleluya. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos pude ver. Mi corazón ahora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mío. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey, grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. El mundo que creaste, humilde viviste, y pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mío. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad en esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mío. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Solo tú eres grande, Solo te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Rey poderoso, nuestro Cordero corazón Santo, agradecido, digno de honra. solamente tenemos la esperanza en ti, Señor. Mira cuántos males nos rodean, Señor, pero solamente tenemos la esperanza en ti, Señor, en la salida, la única salida, Señor, del hombre. Por favor, Señor, guíanos a toda verdad, a toda justicia. Que tengamos el amor que tuvo Jesús entre nosotros y que aún sigue manifestándose por el Espíritu Santo. Señor, danos la gracia y la sabiduría para cuidar a los que están necesitados, Señor, de alimento espiritual. Gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, de sentarnos a tu mesa y celebrar, Señor, en este banquete, Señor, que tenemos. Adoras todo en mi vida y decirte es la pasión que arde en mi corazón. Agradarte es mi gran deseo, es mi gran anhelo. Adorar es lo que yo a ti
Queremos amarte sobre todas las cosas, Señor. Por eso nos postramos en este día para adorarte. Aquí estás, te debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, mujer tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, mujer tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sacando mi corazón, Te adoraré, te adoraré. aquí estás, sacando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso,
obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz de tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, Señor. Sanando corazones, Señor, sanando, salvando almas, santo, santo, santo. Así eres tú, Señor, aunque no te podamos ver, debes obrando. Milagroso, milagroso eres tú, Señor. De vernos como mueve, Señor, todos los asuntos, Señor, entre nosotros. Aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando. Gracias, Señor. Aleluya, Santo, enséñanos, Señor, ese carácter. Cada uno de nosotros, Señor, que se quede impreso. Queremos ser portadores de esta noticia buena, Señor, que es el Evangelio. Queremos ser los portadores, Señor, de tu amor. Aleluya.
imposible. Sí, Señor, todo lo puedo. Tú eres santo, No hay nada eres poderoso. imposible para ti, Señor. Tú eres Rey, Dios, No hay nada, poderoso. nada. Aleluya. Unidos para agradecerte, Señor, unidos para traerte, Señor, nuestra gratitud, nuestro amor, nuestro deseo, nuestro anhelo, Señor, de estar en tu presencia, de estar junto a ti, Señor. Ahora, Señor, trae tu mensaje, el mensaje de tu palabra, Señor, por la boca de tu siervo Miguel García, Señor. En ti esperamos, en ti confiamos, Señor. Aleluya. Gloria, Señor. Vamos a orar, Señor, para que Dios bendiga su palabra y pueda hablarnos a cada uno de nosotros. Señor, queremos darte las gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad, porque
Tu palabra edifica nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces, por tu amor. Oh Dios, yo quiero pedirte que tú puedas ungir mi boca, Señor, y puedas hablar a tu pueblo. Tú conoces cada necesidad, Señor, y tú puedes hacer el milagro, que el mismo mensaje pueda hablar a cada persona en particular. Yo te pido, Señor, que tú nos hables. Queremos oír tu voz en este día, Señor, y que tú seas glorificado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. No sé si os habéis dado cuenta, pero hay versículos en la Biblia que resultan curiosos, o lo que es peor, hay versículos en la Biblia que parecen muy difíciles de cumplir. Y hoy quiero que meditemos en uno de estos versículos difíciles de cumplir, que se encuentra en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1 y versículo 2. Quizás a ti que me estés escuchando en esta mañana no te resulte difícil de cumplir este versículo, pero yo te voy a ser sincero, a mí me resulta difícil de cumplir. Vamos a leer lo que dijo el apóstol Santiago en este versículo. Santiago dice en el capítulo 1 y versículo 2: hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas. Yo, la verdad, es que quizás no soy lo suficientemente espiritual o no soy tan espiritual como el apóstol Santiago, ya que cuando me encuentro en medio de la prueba me resulta imposible, o al menos me resulta muy difícil gozarme profundamente en medio de la prueba. Yo sé que muchos de vosotros, los que me estáis escuchando, sois más espirituales que yo, y probablemente seáis como el apóstol Santiago y os resulte fácil gozaros profundamente cuando estáis en diversas pruebas. Pero como supongo que yo no soy el único que encuentra este versículo difícil de cumplir, hoy quiero dirigirme especialmente a todos aquellos que sois como yo y que no os resulta fácil gozaros cuando estáis en diversas pruebas. Y quiero dirigirme a vosotros para que sepáis que no sois un bicho raro, ni sois una excepción. Muchos cristianos, lo reconozcan o no abiertamente, tampoco son capaces de gozarse profundamente cuando están en medio de la prueba. Siendo realista y sincero, me resulta mucho más fácil gozarme cuando he superado la prueba que cuando estoy en medio de la prueba, como dice el apóstol Santiago. Supongo que el poder gozarme cuando estoy en medio de la prueba irá sucediendo conforme crezca en el Señor, conforme mi vida espiritual vaya creciendo, madurando y fortaleciéndose en el Señor. Si en medio de la prueba te sientes cansado y sin fuerzas, no te avergüences ni te sientas mal. El Señor nos conoce profundamente y sabe de nuestras debilidades, y su poder se perfecciona en nuestras debilidades. El apóstol Pablo le pidió al Señor que le quitara un aguijón que tenía en la carne. Por lo que si le pedía al Señor que le quitara el aguijón, puedo intuir que Pablo tampoco se estaba gozando profundamente por el aguijón que tenía en la carne. Pero la respuesta del Señor fue tajante: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Así que Dios no se va a asustar porque reconozcamos nuestras debilidades. Si el propio apóstol Pablo no era capaz de gozarse por el aguijón que tenía, sino que le pedía a Dios que le quitara el aguijón, ¿cuánto más nosotros, que no le llegamos a Pablo ni a la suela de los zapatos? Así que Dios no se va a asustar porque reconozcamos nuestras debilidades, ni porque reconozcamos que no somos todavía capaces de gozarnos cuando estamos en medio de la prueba, o porque reconozcamos que nos sentimos sin fuerzas y que lo necesitamos. Así que en medio de la prueba, lo que tenemos que hacer es clamar al Señor, ya sea en alta voz, ya sea a grito o en el silencio, con el corazón dolorido. Si no tenemos fuerzas para levantar nuestra voz, hagámoslo en el silencio. Pero sobre todo, no tratemos de luchar con nuestras propias fuerzas. Solo clamemos al Señor y veremos y experimentaremos su salvación. Si en medio de la prueba no somos capaces de gozarnos, pero clamamos a Dios de todo corazón, el Señor nos sostendrá, como cuando Pedro, después de caminar unos pasos sobre el agua del mar de Galilea, comenzó a hundirse. Y mientras Pedro se estaba hundiendo, no se estaba gozando porque se estaba hundiendo. Estaba seriamente preocupado por su vida. Así que clamó: Señor, sálvame. Y en ese momento en el que Pedro clamó, el Señor no le recriminó y le dijo: no, Pedro, tienes que gozarte mientras te vas hundiendo y el agua va subiendo por tu cuerpo. El Señor no le recriminó eso. Cuando Pedro clamó: Señor, sálvame, el Señor, extendiendo su mano amiga, lo agarró, lo sacó del agua y lo puso en la barca. De la misma manera, cuando nosotros sentimos que nos estamos hundiendo, aunque sea por culpa nuestra, porque en el caso de Pedro era culpa suya, dejó de poner sus ojos en Cristo y se fijó en la tormenta que él sabía que estaba. Cuando él bajó de la barca, esa tormenta ya estaba. No es que le sobrevino a Pedro mientras él caminaba por las aguas. Él bajó de la barca en medio de la tormenta. Pero su fallo fue quitar su vista de Jesús y ponerla en la tormenta. Y Jesús no le recriminó: Pedro, te estás hundiendo por culpa tuya. Cuando Pedro clamó de corazón: Señor, sálvame, el Señor lo sacó. Y si nosotros en medio de la tormenta que nos está hundiendo clamamos al Señor, el Señor extenderá su mano amiga, nos sostendrá y nos llevará a tierra firme. Esto que estoy diciendo no lo experimentó solo Pedro, ni Pablo, ni tampoco nosotros somos una excepción. Muchos siglos antes, el rey David ya lo había experimentado en sus propias carnes y no tuvo complejos, a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, de reconocer que había pasado por pruebas en las que no le había resultado fácil gozarse en ellas, como podemos leer en el Salmo 40, en el versículo 2. En el Salmo 40, versículo 2, el rey David dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. El pozo para David no fue motivo de gozo, sino de desesperación. Pero lo importante es que no se quedó ahí. Él no se quedó lamentándose. David clamó a Dios:
Y Dios, igual que siglos después Jesús hizo con Pedro, Dios sacó a David del pozo de la desesperación y puso sus pies sobre la peña. Pero es importante hacer notar que el rey David reconoce que el pozo le causó desesperación y no gozo. Porque algunos cristianos super espirituales no son capaces de reconocer que a veces en la vida tenemos que pasar por pruebas en las que no somos capaces de gozarnos cuando estamos en medio de ellas. Y aunque seamos cristianos, tenemos que reconocer que podemos experimentar, tener que estar en el pozo de la desesperación. Lo verdaderamente importante es que cuando estemos en el pozo de la desesperación, cuando tengamos nuestros pies metidos profundamente en el lodo cenagoso, no nos olvidemos de que Dios está con nosotros en medio del pozo y que si clamamos a Dios, Dios nos oye y nos saca del pozo de la desesperación o nos da paz en nuestro corazón y pone nuestros pies sobre la peña que es Cristo. No tengamos miedo de clamar a Dios. No importa por la situación que estemos pasando, no importan las circunstancias que tengamos, si clamamos a Dios, Dios es fiel y responde a nuestro clamor. Dios cambiará las circunstancias y hará todo lo necesario para sacarnos del pozo de la desesperación y poner nuestros pies sobre la roca firme. Solo tenemos que clamar a Él con un corazón sincero. El rey David, cuando escribe este salmo, no habla desde un conocimiento teórico. El rey David había experimentado en su carne de verdad el tener que estar metido en el pozo de la desesperación, porque desde muy joven experimentó problemas. A veces idealizamos la figura del rey David porque llegó a ser el rey más importante de Israel, el rey más importante de todos los tiempos. Pero David no tuvo una vida que podríamos decir idílica, sino todo lo contrario. Desde muy joven, David fue menospreciado por su familia. Fue menospreciado incluso por su padre, que cuando el profeta Samuel va a casa de su padre para ungir por rey de Israel a uno de sus hijos, Isaí, el padre de David, se olvidó de que tenía un hijo llamado David, que estaba en el campo. No estaba jugando a la pelota, estaba cuidando de sus ovejas y se olvidó de él. Tan poco aprecio hacía de su hijo que se olvidó de él. Otro ejemplo del menosprecio que experimentó David en el seno de su familia, por parte de su familia, lo podemos ver cuando, mandado por su padre, se acercó al campo de batalla y su hermano mayor, que no era capaz de enfrentarse a Goliat, lo menospreció y lo insultó porque él confiaba en Dios y estaba dispuesto a enfrentarse al gigante. Pero ese no fue el único problema que tuvo David. David le confesó a Saúl que tuvo que enfrentar leones y osos para proteger las ovejas de su padre. Daros cuenta de la diferencia. Isaí se olvidó de que tenía un hijo llamado David. Sin embargo, David era capaz de arriesgar su vida y enfrentarse a los leones y a los osos para no perder ni una sola de las ovejas de su padre. David tuvo que pelear contra el gigante Goliat sin tener ninguna preparación militar. Pero poco después, en vez de tener el agradecimiento del rey Saúl por el problema que le había quitado de encima con el gigante, tuvo que experimentar
la persecución injusta del propio rey Saúl, que intentó varias veces matarlo por sorpresa. Por lo que David tuvo que huir y esconderse en las cuevas durante bastantes años. Tuvo que vivir escondiéndose de cueva en cueva para que no lo mataran, como si fuera un delincuente. Pero eso no fue todo. Uno de sus hijos, cuando él ya era rey, era ya mayor, uno de sus hijos se rebeló contra él y tuvo que salir huyendo para que no lo mataran. David sabía muy bien lo que era el pozo de la desesperación y tener sus pies en lo profundo del lodo cenagoso. Pero en medio de todas estas circunstancias adversas, él sabía que podía clamar a Dios, porque conocía muy bien a Dios y sabía que Dios no se había olvidado de él. A pesar de los muchos errores que David había cometido a lo largo de su vida, Dios no se había olvidado de David, porque Dios es fiel. Aunque nosotros muchas veces seamos infieles, Dios sigue siendo fiel, como dijo Moisés en cierta ocasión. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Así que cuando nos encontremos en medio del pozo de la desesperación, aunque haya lágrimas en nuestros ojos, tengamos el gozo en el corazón de saber que Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Aunque haya truenos y tormenta a nuestro alrededor, aunque nos parezca que ya no nos quedan fuerzas, Él está a nuestro lado sosteniéndonos y dándonos las fuerzas necesarias para que, cumplido su propósito, podamos salir del pozo. Si somos sinceros, tendremos que reconocer que todos en la vida, en algún momento de nuestra vida, hemos pasado por el pozo de la desesperación, o estamos pasando por el pozo de la desesperación. Así que si es el pozo de la desesperación, ¿cómo puede Dios pretender y pedirnos algo tan difícil como que tengamos gozo estando en ese pozo que nos produce desesperación y con los pies metidos en el lodo? Porque no olvidemos que Santiago habla siendo inspirado por Dios, por lo que no es Santiago el que nos está pidiendo que tengamos gozo en medio de las pruebas. Es Dios el que nos está pidiendo que tengamos gozo en medio de las pruebas. Y nos lo está pidiendo porque cuando Dios nos pide algo que no somos capaces de hacer, es Él mismo el que lo produce en nosotros, si por medio de la fe clamamos a Él y nos agarramos de sus promesas. Ahora, llegados a este punto, quiero que nos preguntemos, ¿es acaso ese pozo el pozo que nos produce desesperación el que puede producir algo bueno en nosotros? ¿Hay algo bueno en el pozo de la desesperación, siendo que es de la desesperación que justifique que en medio de esta desesperación podamos sentir gozo en nuestro corazón? Vamos a ver lo que explica el apóstol Santiago, porque he leído al principio un versículo, pero hay que leer el siguiente para entender por qué Santiago pide que tengamos gozo en medio de las pruebas. Así que vamos a leer ahora el versículo 3 de la carta de Santiago, capítulo 1. El versículo 3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Según Santiago, tenemos que tener gozo cuando estamos pasando por diversas pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce algo tan importante en nuestra vida como la paciencia.
Aunque muchas veces no seamos capaces de valorar la paciencia en su justa medida, pero sin entrar mucho en los beneficios de la paciencia en la vida del cristiano, la paciencia es tan importante para nosotros que, según el autor de la carta a los Hebreos, junto con la fe, la paciencia es lo que nos permite heredar las promesas de Dios. Vamos a verlo en Hebreos capítulo 6 y versículo 12. Hebreos capítulo 6, versículo 12 nos dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dicho de otra manera, ¿queremos heredar las promesas de Dios? Pues, si queremos heredarlas, necesitamos paciencia. Y Dios quiere que heredemos las promesas que Él ha preparado para nosotros, por lo que necesitamos la paciencia. Porque la paciencia es como la moneda de cambio que tenemos que tener para llegar a heredar las promesas de Dios. Y cuanto mayor es la promesa de Dios que queremos heredar, mayor cantidad de paciencia tenemos que tener. Por lo que mayores son las pruebas que vamos a tener que atravesar en nuestra vida. Por eso el autor de esta carta dice que no nos hagamos perezosos, porque muchas veces nos da pereza alcanzar una promesa de Dios, porque eso supone tener fe y paciencia, y para tener la paciencia necesaria tendremos que pasar por el fuego de la prueba, porque la prueba es la que produce la paciencia. Teniendo en cuenta que lo que produce o lo que genera paciencia en nuestra vida son las pruebas, cuando estemos en medio de la prueba, no tenemos que perder de vista que esta prueba que estamos pasando es la que nos va a llevar, si tenemos la actitud correcta delante de Dios, a poder heredar las promesas de Dios. Por eso debemos de tener gozo en nuestro corazón cuando estamos en medio de las pruebas, porque las pruebas de nuestra fe nos permitirán llegar a tener la paciencia necesaria para heredar las promesas de Dios. Así que vayamos con mucho cuidado con lo que oramos y con las promesas de Dios que queremos heredar. Y lo digo muy en serio, porque si oramos pidiendo a Dios paciencia, Dios permitirá que tengamos que pasar por diversas pruebas, porque son las pruebas las que producen en nosotros la paciencia necesaria para alcanzar las promesas de Dios. Aunque resulte difícil asumirlo cuando estamos en el pozo de la desesperación, lo que nos hace crecer y madurar en paciencia es el que pasemos por las pruebas. Por lo que si queremos que Dios nos dé paciencia, Dios nos hará pasar por diversas pruebas, porque el fruto que se genera en nuestra vida cuando pasamos por el fuego de la prueba con la actitud correcta es la paciencia, y la paciencia nos permite heredar las promesas. Así que insisto, vayamos con mucho cuidado con lo que oramos, porque Dios, que responde siempre a nuestras oraciones, nos permitirá pasar por diversas pruebas para aumentar en nosotros la paciencia. Todo en la vida del cristiano tiene un porqué. No hay nada casual, porque Dios no hace nada a lo loco, ni actúa por capricho. Dios siempre actúa en base a sus propósitos, y uno de los propósitos de Dios para nuestra vida es que podamos crecer y madurar en la fe y en la paciencia,
a fin de que podamos heredar todas y cada una de sus promesas. Esto lo tenía muy claro Job. Por eso, en medio de multitud de pruebas que tuvo que atravesar a lo largo de su vida, Job no pecó contra Dios. A pesar de que no entendía lo que le estaba pasando y a pesar de que deseaba poder pedirle explicaciones a Dios, pero no pecó porque en su corazón no le atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, Job sabía en lo profundo de su corazón que en medio de la prueba Dios tenía un propósito para su vida. De la misma manera, cuando nosotros en medio de la prueba tenemos claro el que Dios tiene un propósito para nuestra vida con esta prueba que estamos pasando, será mucho más fácil que en medio de la prueba lleguemos a experimentar gozo en nuestro corazón. Y quiero dejar claro que estoy hablando del gozo en el corazón, aunque con nuestros ojos podamos estar llorando. Cuando en medio de la prueba seamos capaces de sentir gozo en nuestro corazón, a pesar de las lágrimas que salgan de nuestros ojos, estaremos preparados para no quedarnos en medio de la prueba llorando y lamentándonos, sino que estando en medio de la prueba, como dije antes, podremos clamar a Dios con todo nuestro corazón, y Dios, que mira el corazón más que nuestros ojos, nos sacará de la prueba o estará en medio de la prueba con nosotros, como Dios mismo dijo a través del profeta Isaías, en Isaías capítulo 43 y versículo 2. Dios dice a través del profeta Isaías, en Isaías capítulo 43, versículo 2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Estas son promesas muy bonitas cuando las leemos de forma teórica, pero pierden parte de su atractivo cuando tenemos que vivirlas. Porque es interesante ver cómo Dios no promete librarnos de las aguas ni librarnos del fuego. Dios lo que promete es que estará con nosotros en medio del fuego de la prueba. A veces Dios nos librará del fuego de la prueba porque en muchas ocasiones Dios nos saca del fuego de la prueba. Pero también en muchas otras ocasiones Él va en medio de la prueba, sosteniéndonos y fortaleciéndonos, pero sin sacarnos de las aguas y sin sacarnos del fuego. La vida cristiana no es fácil, porque la vida cristiana supone tener que ir creciendo y madurando en todas las virtudes cristianas que vienen descritas en la Biblia. Y la paciencia es una de ellas, por lo que nos es necesario tener que pasar por diferentes pruebas en la vida que nos ayuden a ir creciendo en paciencia. Por eso el apóstol Santiago dice que debemos experimentar profundo gozo cuando estamos pasando por el medio de la prueba, porque al final del camino de la prueba habremos crecido y madurado en la paciencia, lo que nos permitirá heredar las promesas de Dios. Dios a lo largo de la Biblia nunca nos ha mentido. Él siempre ha manifestado que para heredar las promesas es imprescindible pasar por el fuego de la prueba. Por lo que el fuego de la prueba no debe de producir en nosotros dureza de corazón, ni resentimiento, ni rebeldía, sino gozo en el corazón, aunque nuestros ojos lloren.
Porque al final de la prueba tendremos la paciencia necesaria para poder heredar las promesas. Voy a terminar viendo otro ejemplo de esto que estoy diciendo. Vamos a ver el libro de Deuteronomio, capítulo 8 y versículo 2. Dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 2: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios dice claramente que Él llevó a su pueblo por el desierto para afligirlo y probarlo, para saber lo que había en su corazón. Porque al salir de la prueba del desierto tendrían que heredar la tierra prometida. De la misma manera, si nosotros queremos entrar en nuestra tierra prometida, si queremos heredar las promesas, tenemos que pasar por el desierto, tenemos que pasar por el fuego de la prueba con una actitud correcta, sintiendo el gozo del Señor en nuestro corazón, aunque por fuera tengamos que apretar los dientes y nos salgan las lágrimas de nuestros ojos. Y si en medio del desierto nos quedamos sin fuerza, no nos olvidemos nunca que Dios está a nuestro lado, esperando que clamemos a Él para extender su mano amiga y sostenernos. Si todavía no eres un verdadero hijo de Dios y no eres capaz de experimentar el gozo de Dios en tu corazón, si estás pasando por el pozo de la desesperación y no encuentras la salida, hoy quiero que entiendas que solo si permites entrar a Jesús en tu corazón, experimentarás el gozo del Señor y podrás clamar a Él en medio de las tormentas de tu vida. Así que te animo que repitas la oración que voy a hacer, invitando a Jesús a entrar en tu corazón. Señor Jesús, reconozco que no tengo fuerzas para salir por mí mismo del pozo de la desesperación. Reconozco que soy pecador y que he vivido de espaldas a tu voluntad y que te necesito. Por eso te pido que tú perdones mis pecados, que tú me limpies de toda la maldad que hay en mi vida. Y te pido que tú entres en mi corazón, que tú me ayudes a salir del pozo de la desesperación, que puedas poner paz en mi corazón, que puedas llenarme de tu gozo y que me ayudes cada día de mi vida a caminar conforme a tu voluntad. Oh Dios, yo te pido que tú reines en mi corazón, que me ayudes, Señor, a ser un verdadero hijo tuyo y que pueda experimentar el gozo de la salvación cada día, aún en medio de la prueba. En el nombre de Jesús. Amén. Dios os bendiga grandemente. Y si no has hecho la oración en este momento, te pido o te animo que no dejes de aceptar a Jesús en tu corazón, porque solo Él puede darte gozo en medio del pozo de la desesperación. Solo Él puede sacarte de ese pozo si clamas a Él. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, un tierno abrazo de parte del Señor. Si quieres contactar conmigo, puedes hacerlo en el teléfono que figura en esta página de Facebook de la Iglesia Génesis, o puedes visitar nuestra web, que es iglesiagenesis.jindofree.com. Iglesia Génesis se escribe tal cual suena, todo con minúsculas, sin acentos, todo junto. .jindofree, deletreado JIMDOFREE.com.
Un abrazo y deseo que el Señor os bendiga grandemente a lo largo de esta semana.